Buenas noches de nuevo a todos, una disculpa, un poquito de problemas o muchos problemas técnicos de mi parte. Itero, se les ofrece una disculpa, no es intencional y bueno, vamos a continuar. No sé hasta qué parte fue lo que alcancé a escuchar, pero a mencionar, pero vamos a continuar hasta donde interpreto que llegamos, que es estar hablando de las modalidades en función a la limitación a dicha garantía de propiedad originaria y propiedad privada de los ciudadanos mexicanos y extranjeros. Hablábamos de lo que era una servidumbre. Ese es un ejemplo de una modalidad. No confundir con las servidumbres que civilmente se concretan, sino lo estoy haciendo esto a especie de símil, a especie de analogía para que se comprenda a qué me refiero con una modalidad. Porque este tipo de modalidades también se generan por medio de decretos con interés público, como lo que estábamos hablando de la expropiación, con la única diferencia, desde luego, que la modalidad no implica una pérdida de la propiedad, sino una alteración al derecho de goce de esta. ¿Ok? Vamos a hablar ya para cerrar el tema de las servidumbres bueno, no las servidumbres, del artículo 27. Si no existe alguna precisión, alguna duda, algún comentario de su parte, para ya entrar a los temas más importantes del programa, con las limitaciones en función de los derechos de propiedad para algunas personas físicas o morales. Y era lo que había señalado de manera breve en el sumario que les hice al principio. Hablamos de 5 tipos de individuos que tienen limitaciones al derecho de propiedad, o llamémosle incapacidades para que sea un poco más adecuado. Primeramente, los extranjeros. Ellos pueden adquirir dominio directo de los bienes, pero deben considerarse como mexicanos respecto de dicho acto. Es decir, no pueden invocar su legislación o tratados internacionales a efecto de zanjar diversas cuestiones que puedan generarles un perjuicio. Es decir, para aquellos interesados se aplica la renuncia a lo que se conoce como la cláusula Calvo, que es una cláusula de derecho internacional. La cláusula Calvo implica, siempre ha implicado, el pormenorizar y el darle mayor valor al derecho internacional sobre el derecho privado, al derecho nacional, digamos, de cada estado. Aquí se tiene que hacer una renuncia, eso implica el derecho a adquirir propiedades es en virtud de las leyes mexicanas, no extranjeras. Y lo que les había mencionado, para ser más explícito, los extranjeros están prohibidos para adquirir dentro de la zona de los primeros 100 kilómetros de las fronteras y 50 en las playas. Pueden hacerlo por medio de testaferros o prestanombres de manera indirecta, pero no como propietarios concretos. Aquí me van a preguntar, no, pues existen muchos hoteles, existen muchos centros comerciales y X y Y cuestiones tanto en las zonas fronterizas como en las zonas de playas. Pues sí, pero son testaferros. Los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo de dichos bienes. Cualquier adquisición en esa guisa es inconstitucional. Seguimos. La segunda de las personas que no pueden adquirir son asociaciones religiosas. Vamos a utilizar el concepto iglesias para reducirlo. Ellos pueden solamente adquirir o poseer los bienes que sean necesarios para su objeto, es decir, para el culto. No pueden realizar adquisiciones de bienes que no tengan ninguna intención o ninguna relación con la actividad para la cual se les reconoce esta característica. El tercero, las instituciones de beneficencia público-privada, en la misma guisa que el anterior, es decir, solamente para los fines para los que están creados. ¿Ok? El cuarto, las sociedades mercantiles o por acciones o de accionistas, valga la redundancia, pueden adquirir cualquier finca urbana, pero cuando estamos hablando de fincas que se consideran rústicas, deben de establecerse y sujetarse a los parámetros de lo que es la pequeña propiedad. No quiero meterme en este tema porque este tema ya es un poco técnico. El tema de la pequeña propiedad, del ejido, de la comunidad, es derecho 100% agrario. Si alguien está interesado en tratar de este tema, lo podemos ver en otro programa, pero es un tema más técnico, más complejo,
y que también está consagrado en el artículo 27 como una de las modalidades de los regímenes agrarios, regímenes ejidales, regímenes comunales y pequeña propiedad. Es básicamente los tres términos más importantes de esta rama jurídica. Y finalmente las instituciones de banca y crédito. Ellos también pueden únicamente adquirir bienes para el fin y los objetos para los que están creados, pero también pueden imponer capitales sobre bienes raíces. ¿Qué significa esto? La única diferencia que tienen ellos con las asociaciones religiosas o de beneficencia es que ellos, por la naturaleza de su trabajo, digamos, pueden imponer garantías en función a los inmuebles. Digo, esto es de todos bien sabido, ¿no? En cuanto a los préstamos hipotecarios y todas las acciones monetarias que realiza el banco en cuestión de la propiedad. Pues bueno, si no hay ninguna duda voy a pasar al siguiente tema. En el chat aparentemente no observo ningún comentario en esta función. Digo, saludos a Frijol, a José Vázquez, de los que se van presentando. Buenas noches a todos, pero comentarios o preguntas en ese sentido no las observo. Es así que vamos a cerrar el tema de las garantías con el apartado que es el más tedioso, que es quizá el menos conocido, menos estudiado para fines de derecho básico. No con esto me refiero a la carrera, sino a cualquier persona que se encuentra estudiando X o Y circunstancia y que por cultura general le instruyen en la materia de derecho, pues probablemente es la que menos se revisa en cuestión de garantías, y son las garantías consideradas de seguridad jurídica. Aquí vamos a estar hablando de las garantías concebidas en los artículos 14 al 23 de la Constitución. De antemano manifiesto que vamos a omitir el 20. ¿Por qué razón? Porque ya lo tratamos de manera inclusive hasta muy específica en el tema de los juicios orales. En el artículo 20 son las garantías que tiene el procesado, el denunciante, y las características del sistema de juicios oral acusatorio. Si mal no recuerdan, aquellos que nos han estado escuchando seguido, lo tratamos de manera bastante concreta, ¿no? Entonces vamos a obviar este artículo porque ya suena redundante, y vamos a darle énfasis a otros numerales que son importantísimos, en particular el 14 y el 16. Para entender lo que son las garantías de seguridad jurídica, antes que nada, Frijol, no es delito ser prestanombres. Como tal, prestanombre sí. Yo utilicé el término prestanombre para que se entienda, es un término coloquial, pero el testaferro, que es el término jurídico, no es ilegal. Dice Cisneros, parte de lo que querían recuperar las iglesias en la guerra cristera y todo quedó igual. Sí, es una especie de conquista social, política de nuestros legisladores en esta guisa, ¿no? En la separación de la iglesia del Estado y de algunos privilegios que siempre han tenido, ¿no? Digo, basta recordar todos los inmuebles con los que contaba la iglesia en nuestro país en el siglo, me parece, 17, que era 2/3 partes de lo que es nuestra república, era lo que se consideraba. Frijol, tengo una duda con eso de los prestanombres. Si ahorita que nos dé tiempo, al final lo tratamos de manera breve para que no haya ningún problema, ¿ok? Pero en pocas palabras, el prestanombres, en este caso hablando de testaferro, es aquel que va a llegar a una especie de convenio con el titular, con el que podría ser el adquirente, y él va a ser el titular legal, pero de manera subrepticia existe un acuerdo de voluntades entre el que es el oficial adquirente con el que pretende ser el dueño de facto, ¿no? Entonces es un tema, si no nos da tiempo, te aseguro que te garantizo que lo tratamos en la semana que entra para que podamos verlo con mayor, digamos, claridad y con algunas especificaciones, ¿ok? En fin, retomando el tema, las garantías de seguridad jurídica implican
un derecho que invade la esfera de todos y cada uno de los ciudadanos y de todos y cada una de las leyes. Para que entendamos qué es este tipo de garantías, me voy a remontar a un concepto de uno de los juristas más famosos de nuestro país, ya fallecido, el maestro Burgoa Orihuela. Él en uno de sus libros, que es una de las tesis más importantes que se han tratado, él concibe la seguridad jurídica como un conjunto de requisitos, condiciones, elementos o circunstancias que la autoridad debe observar y cubrir al emitir sus actos y afectar válidamente, cabe hacer esa mención, la esfera jurídica del gobernado. La ausencia de cualquiera de estos requisitos hace inconstitucional un acto de autoridad. ¿Qué es un acto de autoridad? Voy a tener que irnos desde lo más básico. El acto de autoridad como tal es una manifestación, por lo general escrita, que emana de los entes del Estado, que tiene 3 características fundamentales. Las características del acto de autoridad son estas 3. Primeramente, que es imperativo, es decir, que está decretado a manera de orden, que es formal, es decir, que deviene de una ley, que no está hecho a categoría discrecional. Y el tercero y más importante, que es coercitivo. ¿Qué implica la coercitividad o la coerción? Que en caso de incumplimiento de los particulares hacia dicho acto de autoridad, es legítimo, es constitucional y por lo mismo es legal el ejercer la fuerza pública para forzar dicho cumplimiento. ¿Ok? Una pausa del Olimpo me señala un link. Viene Supermall chino. Abrirán cerca de Cancún un centro comercial con más de 3,000 tiendas mayoristas de productos hechos en China. Si el dueño y el adquirente del terreno va a ser un chino, eso sería ilegal. Ahora habría que ver en esta circunstancia quién va a ser o quién es el dueño de los terrenos donde se va a realizar dicho centro, dicho complejo. Si ellos son solamente, digamos, que están rentando o están subarrendando de otro tipo de dominio que no sea un dominio directo, es decir, propiedad, quiero que quede claro el término propiedad. No estoy hablando de arrendatarios, no estoy hablando de comodatarios, ni siquiera de cesionarios. Entonces, si no se encuentra con esta característica, es decir, que porque el rentar sí está permitido, lo que no está permitido es que sea el dueño, ¿ok? Entonces, podría darse el caso que los terrenos sean de otra persona y ellos estén realizando las actividades mercantiles para lo que está destinada esta circunstancia, pero con el mero carácter de arrendatarios. Digo, quisiera pensar que esa es la intención del link que me estás dando. Muchas gracias por el aporte, Olimpo. Bienvenido, buenas noches, no te he saludado. Pues bueno, vamos a hablar del artículo 14. Ya mencioné lo que es un acto de autoridad, las características del acto de autoridad, y trasladándolo al lenguaje más coloquial, la seguridad jurídica implica que nosotros como mexicanos tenemos la garantía de que todos los actos de autoridad tienen una eficiencia o un origen legal, están hechos conforme a lo que las leyes lo disponen y que la misma ley te genera una posibilidad de combatirlos, por así decirlo. Es decir, es la garantía de que el Estado va a respetar tu campo jurídico, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a entrar en materia. El artículo 14 es uno de los artículos más importantes de la Constitución. Para los que les interesa el juicio de amparo, que lo vamos a trabajar en el programa siguiente, si terminamos hoy. El artículo 14 es una de las bases del juicio de amparo. En este artículo se engendran 4 garantías fundamentales también, no todas están entre sí. A saber, la primera es la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. La segunda, que es la garantía más importante quizá,
que es la garantía de audiencia o de debido procedimiento. La tercera es la que se le conoce como la garantía de exacta aplicación de la ley penal. En la cuarta de las garantías que estamos tratando, digamos, en este numeral es la legalidad jurisdiccional. Vamos a tratar primeramente de la primera de las garantías que les estábamos hablando. Del par es un simple renglón que a la letra dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Primero quiero explicar qué significa el término retroactividad o retroactivo. Por retroactivo estamos hablando de un concepto en el cual una cuestión que nace o surge a posterioridad de un hecho se aplica para este. Es decir, cuando estamos hablando de un hecho sucedido hoy, por así decirlo, se tiene que generar las condiciones y el marco legal y de aplicación que existe antes de que existiera este hecho. Es decir, para mí es vigente, para todos los actos que se susciten hoy, es vigente la aplicación de las leyes que existen con anterioridad a este hecho, es decir, todo lo que hubiera ocurrido hasta antes del 1 de enero de 2013. Pero, si se está generando una normatividad nueva, digamos a lo mejor el 5 de enero, y se quiere juzgar con algo que se creó el 5 de enero, un hecho del primero, esto ya es una retroactividad, porque la ley se le está dando efecto de que conozca de asuntos que nacieron antes de su creación. Espero que una manera un poquito coloquial y cacofónica de la explicación haya sido concreta y haya sido entendible. Entonces, no me voy a meter en temas muy específicos de las características de la ley, pero la retroactividad es una de las características en algunos sistemas jurídicos. Ahora bien, considerándose que no se permite este efecto, en caso genérico tenemos que entender que dice en perjuicio de persona alguna. Es decir, aquí vamos a entrar a una de las normas fundamentales del derecho público. Todos sabemos, o la gran mayoría sabemos este cuento de que en derecho, y que es una certeza, que en derecho privado lo que no está prohibido está permitido. Eso es cierto, pero esto es para los puros particulares. Para los entes estatales, autoridades, aplica lo que se le conoce como la norma suprema, que solamente el gobierno puede realizar lo que la ley le faculta, no lo que la ley no le faculta. ¿A qué voy con esto? Si dice que en perjuicio de persona alguna no se puede aplicar la ley retroactiva, sí se puede aplicar en beneficio de, por mera interpretación contradictoria. Esto es constitucional. Y vamos a utilizar de ejemplo nada más gráfico que lo que acaba de suceder con los muchachos de este 1 de diciembre. Ellos son detenidos y consignados por el delito del 362 del Código Penal del Distrito Federal, que se le conoce el delito como ataques y perturbación de la paz pública, con una penalidad de 6 a 30 años, delito grave, no salen bajo fianza, deben de ser procesados dentro del centro de reclusión, de ahí no tenemos ningún problema, ¿ok? Sin embargo, se crea una reforma constitucional que modifica las penalidades. ¿Y qué sucede? Los chicos se atienen a dicha reforma. Esto es constitucional, ¿por qué? Porque a esa reforma se le está dando el efecto retroactivo que estamos hablando, con una salvedad. Esto es en beneficio de ellos. Es lógico que una pena menor es un beneficio para el particular. Aquí se aplica. Esto es un concepto que se le conoce ya de mucho tiempo para atrás. En latín el concepto se le conoce como indubio pro reo, es decir, ante la duda, estar a favor del reo. Reo es un concepto genérico, es un concepto penal, pero se aplica para un gobernado, ¿no? Entonces, si no queda duda de este concepto de retroactividad en perjuicio, vamos a pasar hacia adelante.
Entonces que quede claro que la aplicación retroactiva es permisible en cuestión de que beneficie a la persona a la que se le pretende aplicar. ¿Ok? Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es probablemente la más importante de la Constitución en este sentido de las garantías, que es la garantía de debido procedimiento legal, mejor conocido como la garantía de audiencia. Esta garantía de audiencia deviene en nuestra Constitución de lo que es la quinta enmienda de la Constitución norteamericana. Es así, tenemos una herencia de los norteamericanos en esta función. Aquí vamos a hablar desgraciadamente tengo que hacer la precisión comparado con el artículo 16 de la Constitución, que vamos a ver un poquitito más adelante, que los actos de autoridad para cuestiones didácticas lo vamos a dividir en actos de autoridad de molestia y actos de autoridad de privación. ¿A qué me refiero con los actos de autoridad de privación? Por privación es la pérdida, detrimento o menoscabo de algún derecho, y la molestia solamente implica una alteración momentánea o parcial de este derecho. Por ejemplo, para fines de actos de molestia, la orden de aprehensión es un acto de molestia. ¿Por qué? A pesar de que en el campo objetivo es obvio que es al revés, en el campo jurídico no. ¿A qué voy? La orden de aprehensión no es un acto de privación para fines jurídicos. ¿Por qué? Porque la orden de aprehensión no pretende privarte de tu libertad. La orden de aprehensión pretende aprenderte y presentarte ante el juez para que él determine con un juicio previo si ha lugar a, ahora sí, privarte de tu libertad por medio de una sentencia condenatoria que lleve inserta prisión definitiva. Es decir, por ejemplo, un acto de privación es una sentencia definitiva, un acto de molestia podría ser un retén, podría ser un alcoholímetro, puede ser una detención, es decir, no estamos hablando de las mismas cosas. En el artículo 14, en la garantía de audiencia, vamos a hablar de actos de privación, es decir, de los actos más importantes de este campo jurídico, ¿ok? En esta cuestión, para entender lo que es la garantía de audiencia, que en realidad no es tan compleja, quiero leer de manera breve a qué me refiero. Es el segundo párrafo. Todos los que estén interesados, o inclusive los conmino a que lean este artículo, es fundamental este párrafo, que les quede bien claro. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto es la garantía de audiencia, ¿ok? Estamos hablando de algunos conceptos, como los bienes tutelados. Los bienes tutelados, para no entrar en honduras mayores, son aquellos elementos que el Estado protege, como lo son la propiedad, como la vida, como lo es la integridad física, como lo es la familia, la salud sexual, la ecología, también es un bien jurídico tutelado. Es decir, todos aquellos elementos que se consideran vitales para la sociedad y que debe de procurar su protección por medio de la ley, ¿ok? El artículo 14 como tal, en una interpretación del maestro Quirós Cuarón, otro jurista bastante reconocido, está hablando de que de que existen una serie de elementos que en la Constitución mencionan los bienes tutelados, como lo es la vida. ¿A qué me refiero con la vida como un bien jurídico tutelado? Pues que está proscrita la pena de muerte. ¿Ok? Esto, mucho ojo, y atendiendo al programa anterior que acabamos de escuchar, una de las ignorancias e incongruencias más grandes de la gente del gobierno federal pasado es el justificar todas las muertes con el argumento obtuso de que eran narcotraficantes. Pues también lo vamos a ver en el artículo 17, pero cabe hacer mención
que la pena de muerte está proscrita en México. Entonces cualquier homicidio, así sea del mayor criminal o del mayor secuestrador o del mayor ladrón del universo, no es legal. No tiene ninguna justificación y no tiene perdón para el Estado. Así de sencillo, ¿ok? Es un argumento contundente, no existe justificación. Otro de los elementos es la libertad. La propiedad, desde luego, ya hemos hablado que es la propiedad y que es la posesión. Y los derechos, que es todo el sistema normativo. Estos elementos son los que están consagrados en lo que acabo de leer, ¿ok? ¿Qué significa la garantía de audiencia para fines prácticos? Antes de hacer una explicación más concreta. La garantía de audiencia implica que no puedo ser sujeto de un acto de privación sin que exista un juicio legal previo. Es decir, que exista un procedimiento conforme a las leyes estatuidas previamente en el cual se me permita ejercer pruebas, llamar testigos, presentar documentales y X y Y circunstancias con el objetivo de desvirtuar la acusación, y una vez dado ese juicio, ahora sí puedo ser sancionado, no antes, ¿ok? Entonces, reitero, estamos hablando de que para la autoridad es un reconocimiento en la manera en la que deben de ejercer sus actos de privación. Para nosotros es la manera en la cual vamos a evitar que estos actos de privación se realicen previo juicio, ¿ok? Los elementos fundamentales del acto de privación, y esto me voy al mismo numeral, es que debe de ser, lo dice la ley, mediante juicio. ¿Qué significa el juicio? Por juicio no quiero que entiendan que estoy hablando de un procedimiento jurisdiccional, eso es una cuestión bastante genérica, no. En una interpretación mucho más amplia, juicio es un concepto que implica una valoración, cualquier procedimiento que tenga un conocimiento, valoración y resolución, que son las tres etapas, un proceso lógico. Conocimiento, que la autoridad sepa qué es lo que va a verificar, valoración, todas las pruebas y resolución. Entonces, mucho ojo, no tiene que existir un juicio con un juez, valga la redundancia, sino un procedimiento a manera de juicio. Segundo elemento, ante tribunales previamente establecidos, de la mano con uno de los artículos que vimos en la semana pasada, el artículo 13, no se pueden generar tribunales especiales, es decir, todo lo que se vaya a ventilar debe ser ante instancias que existen con anterioridad al hecho. Instancias legales, desde luego, ¿ok? Tercero, lo que es importante, que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Sobre este particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 9ª época, tuvo a bien mencionar que se considera como formalidades esenciales del procedimiento. Si alguien está interesado, les puedo pasar la jurisprudencia de dicho concepto. Y son dos elementos muy fáciles, ser oído y ser vencido en juicio. Eso es la formalidad del procedimiento, ¿ok? Y el último elemento del acto de privación es que tiene que ser aplicado con leyes expedidas con anterioridad al hecho. Estamos hablando ya del término que había conocido, de la irretroactividad y todo esto, ¿no? No hay mucho que mencionar en esta función, en esta guisa. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones a esta garantía? Sí, efectivamente existen excepciones a la garantía de audiencia. Hay varias. Me voy a meter en unas cuantas que son las más importantes y las que la verdad me vienen a la mente. Tenemos excepciones constitucionales, por ejemplo, la que está concebida en el artículo 33 constitucional, que es bien conocido para todos, que es el 33, la expulsión de extranjeros del territorio nacional, se hace sin ningún procedimiento previo, ¿ok? Extranjeros perniciosos, así lo dice la Constitución, pero es un procedimiento que es una excepción a la garantía de audiencia. Otro, el cual tenemos contenido en el artículo 104, fracción primera, apartado B de la Constitución. El artículo 104 es uno de los fundamentos del juicio de amparo. Para no para no usar un tecnicismo, implica que no existe un juicio de amparo contra las revisiones hechas por los tribunales colegiados de circuito en sentencias administrativas. Cuando hablemos del juicio de amparo,
vamos a entender un poquito más este detalle, pero es otra excepción. Tenemos excepciones jurisprudenciales también, por supuesto. El del artículo 27 que acabamos de tratar, el párrafo segundo, el referente a la expropiación, ya lo había mencionado, lo mencioné ahorita, los que no escucharon, que el procedimiento expropiatorio no da cabida a garantía de audiencia. El procedimiento es muy particular, es como un procedimiento mercantil. Primero se da la expropiación, el decreto, y después se da la audiencia, ¿ok? Esta es una limitación. Otra de las excepciones es la que se está contenida en nuestro artículo 31, fracción cuarta, en función fiscal. El proceso legislativo que genera impuestos no da cabida a la garantía de audiencia, solamente una vez que haya sido publicado. Es decir, la imposición de impuestos no puede ser motivo de violación a la garantía de audiencia, sino una vez que ya fue publicado en la ley, es decir, el proceso legislativo. Y el más importante para mí, mucho ojo, artículo 16, párrafo segundo y tercero, la orden de aprehensión. La orden de aprehensión es una de las limitaciones a la garantía de audiencia. No necesita haber un juicio previo para que se libre una orden de aprehensión, que es un acto meramente de autoridad y de pleno derecho. ¿Ok? Vamos a hablar del tercera de las garantías, que es lo que se le conoce como la exacta aplicación de la ley en materia penal. La materia penal es bastante particular. El párrafo a la luz dice lo siguiente: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Simplificando el concepto, la ley penal no puede aplicarse por interpretación, sino a la letra. Es decir, si la conducta que se está buscando sancionar no está exactamente como se dice en el tipo penal, es atípica, es decir, no es sancionable. ¿Ok? Esto deviene un concepto, también hablando en cuestiones del latín, que se le conoce como nulla pena sine lege. Es decir, no existe pena sin ley. ¿Ok? Aquí en materia penal, todos los que trabajamos dicha materia tenemos bien conciso que vamos a atender a lo que se le conoce como el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Los delitos. Ahora que está tan en boga el 362, creo que muchos ya lo han leído y se los voy a resumir así. Esta garantía dice que a mí no me pueden castigar, por ejemplo, por ataques a la paz pública, si mi conducta no encuadra exactamente en lo que dice dicho artículo. ¿Ok? Así de sencillo. Por ejemplo, uno de los tipos más sencillos, el homicidio, al que prive de la vida a otro. Si mi conducta no es privar de la vida a otra persona, no estoy cometiendo homicidio. Entonces no me pueden sancionar por homicidio. ¿Ok? ¿Queda claro? Es así de simple, no vamos a ir a mayores honduras. Esa es la tercera de las garantías insertas en este numeral. Y la última es la garantía que se le conoce como de seguridad jurídica y legalidad jurisdiccional. Esta es en juicios que no sean del orden penal. Ya la letra dice: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de ley, y a la falta de estas se fundará en los principios generales del derecho. ¿Cuáles son algunos de los principios generales del derecho? La analogía o la mayoría de razón. Es decir, en juicios que no sean penales sí se pueden aplicar estos conceptos. Pero quiero que les quede claro qué se considera analogía y mayoría de razón, porque si no estamos entrando en conceptos que quedarían en la nada, ¿no? Entonces, por analogía vamos a entender que es una sucesión de premisas, es un silogismo en el cual se pretende que donde en algún momento, en alguna circunstancia donde prive la misma razón, se debe aplicar el mismo derecho. Es decir, hay una comparación. Analogía es como se hace en semántica, como se hace en la lengua, comparar actos de circunstancias diferentes que sean
valga la redundancia, análogas y aplicarlas al mismo caso. Por ejemplo, si a una persona ya la acusaron con tales o X años por asesinar a su esposa, alguien que asesinó a la mejor a su prima, se le trata de hacer analogía en función de que ya hay un antecedente de alguien que fue acusado por asesinar a una esposa, ¿no? Entonces, no es el mismo caso, puede ser similar, tiene elementos similares y entonces se trata de utilizar la misma normatividad, ¿ok? A eso se considera analogía para fines jurídicos, de manera bastante breve. Y la mayoría de razón. La mayoría de razón puede entenderse de manera coloquial como la experiencia del órgano intérprete y la interpretación auténtica, es decir, lo que quiso decir el legislador, la experiencia del órgano que lo interpreta, o probablemente tomando en cuenta el bien jurídico tutelado. Es decir, los jueces pretenden interpretar por qué la ley dice de esta manera a pesar de que exista un vacío jurídico. Entonces aquí ya no estamos atendiendo a la literalidad, sino a algunos conceptos más subjetivos. Esto es una garantía en materias que no tengan que ver con la materia penal, ¿ok? En el chat parece que no vemos hasta ahora ninguna pregunta, ningún comentario en esta función. Entonces vamos a seguir con el tema. Ya veo una pregunta de Antenita. Saber si entendí, en juicios civiles se aplica en el sentido común o no. No propiamente que sea el sentido común. A falta de un concepto jurídico, se pueden aplicar los principios generales del derecho. El sentido común no es un principio general del derecho, sino la analogía, la mayoría de razón y otros conceptos como, por ejemplo, el que les había mencionado de que lo que no está prohibido está permitido. Esos son principios generales del derecho. ¿Ok? El nula pena sine ley, todos esos son principios generales del derecho. No es tanto la mayoría de razón, pero cabe hacer la mención, el artículo lo dice, a falta de un criterio legal. Si la ley lo contempla, no hay necesidad de irse a analogías. Esta garantía es en función de que existiera una ausencia de dicho precepto, por así decirlo, ¿no? Pasamos a otro artículo, el artículo 15. No me voy a ir muy lejos. El artículo 15 es una garantía que impide la celebración de tratados de extradición para reos políticos, presos políticos. Quiero hacer una acotación, mucho ojo. Un preso político no siempre es aquel que está detenido nada más por sus ideas. Entonces quiero que quede claro. Es difícil ya, pero un preso político puede concebirse inclusive mucho tiempo después. Las personas que fueron detenidas el 1 de diciembre sí pueden llegar a ser presos políticos. Vamos a ver cómo se dan las circunstancias, pero hasta el día de hoy no hay elementos para juzgarlos como tal. ¿Ok? No se permiten esos tratados, tampoco se permiten para delincuentes que tengan el carácter de esclavos en el país que los solicita su extradición, y mucho menos se permite que haya tratados o convenios en los cuales se alteren los derechos humanos de esta Constitución, ni en los tratados internacionales. Es así de simple, el artículo 15 tiene esas especificaciones. No sé si tengan alguna duda en esa función, pareciera que no. Entonces, vamos a pasar al otro artículo fundamental de las garantías de seguridad jurídica, bueno, uno de tantos. Es el artículo 16. Este ya es un artículo bastante amplio, lo han modificado mucho. Lo más importante para mí es la primera parte, quiero que les quede claro porque aquí vamos a hablar de los actos de molestia, los actos de autoridad de molestia. Entonces, dice Antenita, ¿son presos de conciencia o desean los abogados? No sé a qué se refieran con el término presos de conciencia, jurídicamente no existe un reconocimiento como tal a eso. Hay presos humanitarios y presos políticos según la Convención de Derechos Humanos, pero habría que preguntarles a qué se refieren con ese término, ¿ok? Bueno, retomamos el acto de autoridad de molestia, artículo 16. Ya hablamos de que es un acto de privación, el del 14. Y una disculpa, el artículo 16 hablamos de actos de privación, ¿ok? Esta parte
específico dice lo siguiente: nadie puede ser molestado, reitero, molestia, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Ok? ¿Qué es esto? Muy sencillo. No puede haber actos en los cuales me priven o me limiten mi ejercicio de mis derechos si no están con 5 requisitos fundamentales. Aquí vamos a volver a hablar de los bienes tutelados que ya se había mencionado. La Constitución misma dice la persona, es decir, la dignidad del ser humano, la familia, el domicilio, los papeles, posesiones y propiedades. Todo eso está legitimado, digamos, o tutelado constitucionalmente. Y los requisitos del acto de molestia. Muy importante. ¿Qué es lo que debe de existir para que un acto de molestia sea constitucional? Que no lo cumple, por ejemplo, el alcoholímetro, no lo cumplen los retenes militares de Felipe Calderón, y no lo cumplen una serie tan enorme de actos de autoridad que son inconstitucionales, ¿ok? Vamos, el primer requisito, que el acto de autoridad sea emitido por una autoridad competente. ¿Qué es una autoridad competente? Pues aquella que tenga una facultad legal y constitucional, es decir, que puede emitir el acto. Segundo, que sea un mandato escrito, es decir, que conste en un documento público. Tercero, muy importante el tercero y el cuarto, para los que no sepan. Tercero, fundado. ¿Qué significa fundado? Fundado es que esté de acuerdo a la ley, que exista un fundamento legal, es decir, con fundamento en el artículo tal de la Constitución, con fundamento en el artículo tal del Código de Procedimiento, es decir, que exista del origen legal y constitucional de dicho acto. Cuarto, la relación lógico-jurídica, motivado. ¿Qué es motivado? Que los hechos o conductas que se están imputando al gobernado sean los que originan dicho acto, es decir, el traslado de la fundamentación al mundo fáctico, en otras palabras, que la emisión del acto de autoridad sea porque existe una actuación de los gobernados que vaya en función a perjudicar al Estado y que origine este acto. Por ejemplo, hablando de la orden de aprehensión, voy a tratar de hablar ahorita de los requisitos, mejor me voy a esperar a terminar. El último elemento es la expresión de la causa legal del procedimiento, es decir, la adecuación o encuadración de los hechos al contenido de la ley. Por ejemplo, hablando de una orden de aprehensión, autoridad competente es un juez. Existe un juez que tiene esa facultad, efectivamente. Por escrito, sí, la orden de aprehensión es un mandato escrito, está asignado por el titular. Fundado, desde luego, está fundamentado en el artículo 17 y en el 16 constitucional también. Está fundamentado, desde luego, en todos y cada uno de los numerales de los códigos de procedimientos y los códigos penales vigentes. Motivado, ¿a qué se refiere motivado? Que se haya dictado esa orden en función de que existe un individuo que haya caído en un supuesto en el cual pueda ser probable responsable de un delito. Y la expresión de la causa legal, es decir, la conducta de la persona encuadra en el tipo penal y por lo tanto origina que sea constitucional dicho mandato. ¿Ok? No sé si existe alguna duda, pero hasta ahí es el tema de los actos de molestia. Una vez la pregunta, dice el frijol que Mike me está molestando sin orden de juez, ¿puedo escupirlo? Pues yo no tengo ningún problema con eso. Mike no es una autoridad, entonces no hay problema con eso. Antenita, creo que el gobierno no cumple la ley Ash. Muchas leyes no las cumple, eso sí es cierto. Todos los gobiernos, no nada más uno en particular, todos son bastante negligentes en ese aspecto. El segundo párrafo, no me voy a ir muy lejos, esta es la protección de datos personales. Es un derecho de que sean tus derechos, de que tus datos personales sean ocultos para un proceso penal, sobre todo sean unos de delincuencia organizada, ¿ok? El tercer párrafo, bien importante también, es el fundamento constitucional de lo que se le conoce como la orden de aprehensión.
La garantía dice que no se puede librar una orden de aprehensión si no lo hace una autoridad judicial, reitero, un juez, y sin que preceda una denuncia o querella de un hecho. Es decir, todos aquellos que tienen duda o desconocimiento de este aspecto, la orden de aprehensión no es una orden que se libre a mansalva, sino la orden de aprehensión se libra una vez que existen una serie de elementos que el Ministerio Público haya aportado para que sea sustentable el ir a aprender a alguien. Cuando nosotros realizamos órdenes de aprehensión, tenemos que estudiar los elementos del delito. No nada más es por nuestro gusto, sino todo lo que nos presenta el Ministerio Público debe de ser analizado con la teoría del delito, y si existen elementos suficientes se va a librar. Pero viene desde luego de una averiguación previa, de una denuncia. No es el primer acto de un proceso judicial. Eso que quede muy claro, ¿ok? El siguiente fundamento de esto, desde luego estamos hablando de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión es una orden que va a ejecutar lo que se le conoce como la policía de investigación, anteriormente llamada policía judicial. La policía judicial antes se le conocía así porque en tiempos de la Constitución de 1857 la policía sí era judicial, era una policía que dependía del juez. Actualmente no, la policía es una policía ministerial. Ese debería de ser el concepto, y el único que tiene ese concepto es el gobierno federal, Policía Federal Ministerial. Aquí en el Distrito Federal se le conoce como Policía de Investigación a lo que eran los judiciales. En el Estado de México se le conoce también como Policía Ministerial Estatal. Policía Estatal Ministerial también el concepto es bastante adecuado. ¿Y a qué voy con esto? El juez libra la orden a petición del Ministerio Público, y el Ministerio Público a través de su policía va a realizar dicha aprehensión. Aquí cabe hacer mención, como paréntesis, que las policías es otro tema. La policía preventiva y la policía ministerial no son la misma, no tienen los mismos fines. Los granaderos no son los mismos que los policías ministeriales. Los que realizan la ejecución y cumplimentación de las órdenes de aprehensión son los ministeriales, no los policías preventivos. Un granadero, un policía de tránsito, un policía preventivo, ellos no realizan las órdenes, no cumplimentan órdenes de aprehensión, ¿ok? Entonces, en este asunto estamos hablando de policía ministerial, ¿ok? No, que es la que está facultada para esto. Entonces, retomamos ya el concepto de la orden de aprehensión. El siguiente párrafo habla de una de las adecuaciones que creo que uno de nuestros compañeros del stream, Mike GDM, fue el que hizo la aportación en algunos debrayes, que es la posibilidad de que cualquier persona pueda ejecutar una detención. Aquí quiero que quede claro, estamos hablando de detenciones, no de aprehensiones. Si bien es cierto, en un concepto meramente abstracto, es lo mismo detener y aprender, en el lenguaje jurídico son dos cosas diferentes. Un orden de detención es un orden emanada del Ministerio Público aquí sí es la primera actuación en un proceso, porque la detención implica llevar a alguien al Ministerio Público, a la delegación, como se dice comúnmente. Este es el caso que está tutelando la ley, que cualquier persona puede presentar ante el Ministerio Público algún individuo que se considere probable responsable que haya sido detenido bajo las circunstancias de flagrancia, ¿ok? Flagrancia o cuasiflagrancia. Entiéndase que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, que lo debe de poner a disposición del MP en el mismo momento, ¿ok? Nada de esperarme 2 horas. Los siguientes 2 párrafos estamos hablando de conceptos que ya habíamos tratado, ¿no? De que las detenciones se pueden dar por lo que es la flagrancia y por el caso urgente. Ya no voy a reiterar el concepto, ya hemos hablado de qué es flagrancia, de qué es cuasiflagrancia y de qué es caso urgente, ¿ok?
Dice Mike, pero pueden actuar en flagrancia. Sí, efectivamente, o sea, la facultad de los ciudadanos es cuando son flagrancia o cuasi flagrancia. De otra manera ya no están permitidos, tendría que ser la policía, ¿ok? Pero sí, tiene razón en flagrancia. Y los últimos párrafos de este numeral, estamos hablando de otra figura que, según Jesús Murillo Karam y el mismo Enrique Peña Nieto, va a desaparecer, que es una de las medidas cautelares más controversiales, que fue inconstitucional en un tiempo y se estuvo ejecutando así, y que es el conocido como arraigo. El arraigo también es una medida que, por cierto, vaya a hacer la mención, es otra excepción a la garantía de audiencia, así como la orden de aprehensión, la orden de arraigo, la intervención de comunicaciones, otra medida cautelar. El cateo, otra de las medidas cautelares. Esas son actos de autoridad que son excepciones a la garantía de audiencia. La orden de arraigo está fundamentada en el artículo 16, en su párrafo 9, que implica, en pocas palabras, que el Ministerio Público, por regla general, ya lo hemos mencionado, que tiene 48 horas y hasta 96 en el caso de delincuencia organizada, para consignar, para determinar la situación jurídica, mejor dicho, es decir, ejercitar o no ejercitar acción penal contra alguien que ya tienen detenido. Sin embargo, el arraigo es una característica que le permite a los ministeriales el tener a una persona detenida por 40 días consecutivos, prorrogable hasta otros 40, para integrar debidamente su averiguación. Es decir, el arraigo rompe esta excepción, esta norma jurídica de que tengas solamente 48 horas para determinar tu situación jurídica. Es bastante violento el concepto del arraigo, ¿no? No es lo mismo que te tengan 48 que te tengan 40 días, ¿no? 48 horas. Como malamente lo decía una muchacha en un video que vimos en el Reclusorio Norte, que estaba alegando cuando estaban los chicos detenidos, ¿no? Que decía que cómo es posible que a los narcos los tienen en casas particulares, en casas de arraigo, no tienen ni la menor idea de lo que hablan. En una casa particular, como ella le dice, es una casa de arraigo, y si les hubieran llevado esa casa a los 15 detenidos, los hubieran tenido 80 días, no 48 horas. Entonces estamos hablando de dos circunstancias muy diferentes, ¿ok? Platux Rotux pregunta, ¿qué es cuasiflagrancia? Como bien dice Mike, efectivamente que te detengan o que te vayan a detener inmediatamente después de cometer un delito. Por cuasiflagrancia sí lo podemos entender que te hayan visto y, por ejemplo, el momento de la persecución. Eso es cuasiflagrancia. Justo antes justo después de que cometas el delito. Ya no horas después, sino que sea instantes. Quizá quieres exclusivamente una hora, ¿no? Si la persecución es bastante larga, pero por eso se refiere cuasiflagrancia. ¿Ok? Gracias Mike, está adecuado el concepto. Bueno, retomamos, ya hablamos del fundamento del arraigo. Este también está contemplado aquí. Y los últimos párrafos habla de lo concepto que ya era un concepto penal meramente, pero ahora es constitucional, de delincuencia organizada. Esto es obra y gracia de Felipe Calderón. Él fue el que solicitó que se agregaran estos apartados. Mucho ojo todos los que hablan que delincuencia organizada, el tipo penal de delincuencia organizada está inserto ya en el artículo 16 constitucional, y es así. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. ¿Ok? Aquí está la diferencia con el otro delito que se le conoce como asociación delictuosa. Cuando sea permanente o reiterada la organización es delincuencia organizada. Si es una reunión extraordinaria de individuos es una asociación delictuosa. No es tan grave ese delito como si lo es delincuencia organizada, ¿ok? Dice Tierra Mestiza, depende del nivel de delito para determinar el arraigo. Mira, normalmente el arraigo, y ya esto es un uso y costumbre,
Ya no es legal, o sea, no existe un elemento legal que te constriña a que tales delitos sean sujetos de arraigo, sino esto es una praxis. Y en específico, cuando hablamos de arraigo, estamos hablando de delincuencia organizada, por lo general, que lleva inserto delitos contra la salud, llámese narcotráfico, que lleve inserto tráfico de armas, posesión, propiedad de armas, lleva a veces secuestro, lleva robo de vehículos, trata de personas, llega también tráfico de órganos, tráfico de personas, pero todo en función de delincuencia organizada. Ahora bien, si yo como Ministerio Público quiero solicitar un arraigo, por ejemplo, para estos chicos del 1 de diciembre, es válido solicitarlo, pero no es garantía que el juez me conceda el arraigo. ¿Por qué? Porque digamos que el arraigo es una figura la ley le permite al Ministerio Público en función de la dificultad de integrar un delito. ¿A qué voy con esto? En la praxis, la delincuencia organizada es uno de los delitos más difíciles de integrar, porque estamos hablando de una serie de elementos enorme, o sea, muchas pruebas, muchas testimoniales, muchas documentales, una cantidad brutal de elementos, ¿ok? Entonces, en 96 horas es prácticamente imposible. Entonces el juez, digamos, de manera coloquial le dice, ¿sabes qué? Te doy oportunidad de que tengas más tiempo para integrar bien tu caso, ¿no? Porque es un delito pesado. Pero si es un delito que es sencillo para fines prácticos, que los elementos no son muchos, te van a negar el arraigo porque van a decir al Ministerio Público de manera, si quieres, común, ¿sabes qué? No hay necesidad de que pidas más días, tú lo puedes integrar así, ¿ok? Y es por eso que los delitos comunes, por así decirlo, son los que no se van a arraigo, sino es delincuencia organizada. Sí, también Mike, piratería, efectivamente también es una de las modalidades que llevan a delincuencia organizada y que también han ido a arraigo, ¿no? Entonces, por lo general, tierra mestiza es delincuencia organizada. Y el nivel del delito es, pues, qué tan difícil, qué tan complejo, qué tan grande sea el asunto, ¿no? Seguimos entonces. Los siguientes fundamentos ya los habíamos mencionado, pero también son fundamentales, importantes. Ningún indiciado, sigo en el artículo 16, ningún indiciado, ya lo acabo de mencionar de nuevo, puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el cual deberá de ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial. Esto es la consignación. Y como lo dije, este plazo puede duplicarse en casos que sean de delincuencia organizada. Ya lo habíamos mencionado, la excepción desde luego es el arraigo, ¿no? Pero por regla general son 48 horas. El siguiente fundamento es de otra de las medidas cautelares, bien importante, muy famosa y que hay mucha ignorancia en el caso. No es ningún pecado de ignorancia, no lo digo de manera peyorativa, sino porque falta un poquito de conocimiento, que es la orden de cateo. La orden de cateo no es una orden que tenga como intención ir a buscar únicamente una persona. El cateo es una orden jurisdiccional que le permite al Ministerio Público investigar e inspeccionar personas, lugar o lugares, con el objetivo de obtener ciertos elementos. Es decir, por ejemplo, en orden de cateo se puede realizar una bodega, se puede realizar un domicilio, se puede realizar a las oficinas de una persona, con el objetivo de obtener otros elementos. Esto es la orden de cateo es la orden con la cual se violenta, digamos, uno de los principios fundamentales, que es la inviolabilidad del domicilio. Y retomo del artículo 16. Un orden de cateo es un acto de molestia, desde luego, y si está emanado de una autoridad judicial y tiene todos los requisitos que ya habíamos mencionado. Si no existiera esta orden de cateo, no pueden legalmente entrar a tu casa, digamos, perdona el término tan coloquial, esculcar tus cosas, ¿no? Y después estamos hablando yo creo que vamos a cerrar hoy ya el programa, ya es tarde, ya vamos a llegar a la hora. Es un tema bastante largo, voy a tratar, si quieren, de resumir el programa. Yo quiero hacerlo
quiero irme con bastante tacto y con bastante calma en estos temas porque me parece que son importantes, pero si a ustedes les parece tedioso o quizá quieren ver otros temas, los podemos hacer ya de manera más genérica, ¿no? Estoy tratando de explicar de manera breve, ¿no? Pero si no nos vamos más rápido. Entonces, bueno, vamos a cerrar con este artículo, que es el 16. La siguiente es otra de las medidas cautelares, que es la intervención de comunicaciones privadas. Esto también es una manera en la cual el gobierno, puede violentar unas garantías, que es garantías de discrecionalidad, por así decirlo, de tus comunicaciones, pero esto se da a caso concreto y también un juez es el que permite la intervención de comunicaciones, que casi no se da legalmente, pero por fuera sí se hace mucho, ¿no? Entonces es bien interesante y es bien delicado este tema de intervención de comunicaciones. En delincuencia organizada, reitero, también se trabaja mucho la intervención. Se ha detenido a mucha gente por medio de esta figura jurídica, ¿ok? Dice Mike, pero también el sujeto activo puede pedir el doble de tiempo si es que le conviene. Sí, ya lo habíamos manejado en el artículo 20, en los juicios orales, ya lo comenté, pero sí, gracias, buena precisión. Efectivamente, si el imputado en este caso es el que quiere que se duplique el término, así va a suceder, pero no puede pasar de las 96 horas, O sea, a pesar de que él quisiera, y en realidad la garantía constitucional está consagrada para el elemento de la consignación, es decir, ante el juez, antes de que se dicte el auto de formal prisión, no propiamente ante el ministerial, aunque la misma jurisprudencia ya lo ha extendido hacia tal, ¿no? Entonces, para ser práctico, sí, en ambas circunstancias puede solicitar que la duplicación del plazo, tanto el plazo ministerial como el plazo judicial, por llamarlo así, pero sí es a petición de él y que no excedan los términos constitucionales. Gracias, buena aportación. Ya vamos a hablar, entonces ya hablé de las intervención de comunicaciones. Es un elemento bastante delicado, por cierto. El siguiente párrafo, ya vamos a terminar. Ya no voy a hablar mucho de esto, hablo de los jueces de control. Ya los mencionamos en el artículo, en el programa de los juicios orales. Si tienen duda, pues ahorita me pueden preguntar en el chat, pero ya mencioné que son los jueces de control. Es una de las figuras nuevas del juicio sistema acusatorio oral, que se aplica en diversas entidades federativas, no en todas. Ya hablamos de la reforma. Por ejemplo, Mike, que está en Nuevo León, ya se aplica el sistema oral. Ya existen los jueces de control allá. Los que vivan en el Estado de México también ya existe eso. Chihuahua, por ejemplo, es otra entidad que ya aplica cabalidad. Morelos, son entidades que ya tienen el sistema oral, ¿no? Pero la Federación aún no. Digo, cada quien es libre de sus consecuencias, ¿no? Pero ya tanto el DF como la Federación ya se nos están tardando un poquito. Vamos a ver si se apuran, ¿no? Entonces a eso se refiere lo del juez de control. Ya nos vamos a ir más lejos con esto. Las siguientes, vamos a terminar con los últimos 3 párrafos importantísimos. El antepenúltimo párrafo del artículo 16 constitucional, es el que se refiere a otro de los actos de molestia, pero este es un acto de molestia 100% administrativo, que se le conoce como las visitas domiciliarias. Una visita domiciliaria, en pocas palabras, es aquella que utilizan las autoridades administrativas para irse a cerciorar de que en los establecimientos se cumplen los reglamentos sanitarios, reglamentos de policía, que se exigen libros contables, papeles para las cuestiones fiscales, es decir, para ver que todo esté funcionando, ¿no? Pero esto es administrativo, por ejemplo, cuando van a visitar los establecimientos los inspectores, ¿no? Esto es una visita domiciliaria. Todos aquellos que tengan negocios o cosas así, me imagino que han sido sujetos de visitas domiciliarias tanto de la Federación como de los estados o como de los municipios, ¿no? Digo, ahí están los inspectores, es muy famoso. Pues la visita domiciliaria tiene las mismas especificaciones que los cateos, es decir, es un acto de molestia que también debe ir firmado y que debe de ir con un mandamiento.
Entonces, es el fundamento de este artículo, ¿no? Ahora, la penúltima garantía que vamos a ver de este artículo es el de la inviolabilidad de la correspondencia, y dice así: la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas está libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Es decir, es inviolable el correo, en este sentido, lo que está que circule por estafetas. Es una garantía constitucional, entonces está penado por ley este tipo de registros que sean violentados por el Estado, ¿no? Y ya para cerrar, muy interesante, también estamos hablando de un tema que está muy en boga, que desgraciadamente ya no me voy a meter en criticar al ejército ni al gobierno federal de Felipe Calderón, pero pues sí les hubiera hecho mucho mejor cambiar la ley para impedir que el ejército cometiera este tipo de ilícitos, ¿no? No por otra cosa, sino por una cuestión meramente legal. Y esto dice así: en tiempos de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en términos de la ley marcial correspondiente. ¿Qué es esto? Que en tiempos de paz los militares no pueden alojarse en domicilios de particulares, ni exigir nada, ya sea cobros, rentas, tributos, nada, no pueden exigirle nada a los particulares, salvo que sean tiempos de guerra. Reitero, ya lo hemos tratado 1000 veces, el concepto guerra contra el narcotráfico es un concepto antijurídico, es un concepto meramente publicitario y demagógico. Sí existe la guerra, el concepto de guerra en México, sí se puede dar, pero la declaración de guerra la dará el Congreso de la Unión, no la puede dar el presidente. Si que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto en este caso quiere seguir hablando y va a hablar jurídicamente de guerra contra el narco, debe de hacer la solicitud al Congreso de la Unión para que éste haga la declaración de guerra. Como no existe la declaración de guerra, jurídicamente no estamos en guerra, entonces estamos en tiempo de paz y por lo tanto los militares no deberían de estar ni en la calle, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que aquí la ley es papel mojado en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar el programa. Una disculpa por el retraso, ya nos extendimos mucho, disculpen a todos los debrayantes, espero que sea funcional la explicación. Dice Antenita: a mí no me gustan esas visitas, mejor conyugales. Pues a todos nos gustan más las visitas conyugales, ¿no? a veces si son visitas de los quelites, pues mejor, ¿no? Pero también están bien las conyugales. Entonces, bueno, vamos a cerrar el programa. Una disculpa por todos los problemas técnicos. Voy a tratar de corregir esto a la brevedad. Agradecer de nueva cuenta a todos los que nos están escuchando. Veo a Anabel, no te había saludado, gracias por tu presencia, bienvenida. Antenita, desde luego, a Mike, Tierra Mestiza, estaba Frijol hace rato, a Platux Rotux me parece, obviamente a Led, que tiene a bien apoyarme y apoyarnos a todos en los programas, Braulio, Olimpo, que también participó. Entonces, pues muchas gracias a todos, ¿no? Desde luego, la petición particular, quiero mandar un saludo a la Arlequín Yang, donde quiera que esté. Muy buenas noches y feliz año al Arlequín, ¿no? Que también me está haciendo una pregunta, desde luego. Dice: ¿también es ilegal el llamado botín de guerra que ejercen los soldados cuando Calderón lo denominó tiempo después como lucha? Sí, así es. Lo que es otra ilegalidad. Repito, ya no me voy a meter en que los soldados subjetiva o objetivamente estén haciendo mal o bien con su guerra contra el narco. Yo lo que pugno es que ya no está Calderón, digo afortunadamente, pero ya no está. Pero si está Peña Nieto y quiere seguir con el ejército, por Dios, nada más modifiquen la ley o hagan la solicitud para que se haga la declaración de guerra y ya, ¿ok? Nada más es eso, que cumplan con la ley. Dice Mike: pero la ley dice que no podrán estar en inmuebles particulares. Así es, precisamente por eso no pueden estar en inmuebles particulares. Ellos deben de estar en sus cuarteles. Digo, ya es un tema que veremos quizá en otro programa. Y sí, efectivamente, yo lo único que digo es: hagan la declaración de guerra.
hagan la legal para que el ejército mexicano no esté actuando inconstitucionalmente y por ende los abogados de los detenidos promuevan estas violaciones y salgan libres, porque pues es muy triste que el 80% de los detenidos por el narco en el periodo calderonista salieron libres a las 24 horas o inclusive a las 48 por una violación flagrante al procedimiento cuando eran detenciones militares o de los marinos, ¿no? Entonces es eso nada más, que cumplan con la ley. Muchas gracias, Cookie, no te había visto, saludos. También veo a César y aquí en el Skype, muchas gracias por escucharnos, un saludo. Una señorita allí también, si de Guatemala vamos a Guatepeor, pues no sé, si lo dices por Peña probablemente, yo espero que no, pero sí las cartas están echadas y pareciera que sí va a ser, ¿no? Entonces vamos a apuntar porque no, pero sí, todo indica que sí. Entonces bueno, vamos a cerrar ahora sí. Reitero el agradecimiento, desde luego y principalmente a Led, que es la que nos da el espacio. Gracias a todos por escucharnos, espero que sea funcional. La semana que entra vamos a seguir. Voy a procurar hacerlo más rápido para que no sea tedioso. Ya las siguientes garantías no son tan pesadas de análisis, vamos a irnos más rápido. Quería que quedara bien claro el 14 y el 16, espero que por lo menos haya quedado el concepto fijo. Para mí ya sería ganancia que haya quedado entendido, son artículos importantes. No nada más en materia penal, que les quede claro, esto es en materia general, o sea, en todos los aspectos jurídicos tienen que solicitar que les cumplimenten esos dos artículos. Entonces, pues mucho ojo, ¿no? Gracias a todos, nos estamos viendo el siguiente programa. Frijol, no creas que se me olvidó, vamos a ver lo de los prestanombres, queda como un compromiso para la semana que entra, ¿no? Entonces, bueno, esto fue Hazlo Legal, esto es el quintopoder.org. Reitero, feliz año a todos, soy Alex Hernández, su servidor, que tengan una excelente noche, muy amables por esperarnos ya tan tarde, y pues bueno, que sean felices, muchas gracias, descansen, y hasta la semana que entra. Hasta luego, buenas noches.